Buenas tardes, mi nombre es Marcela Ramos y la idea de esta presentación es comentarles brevemente cuál es el abordaje que junto con mi colaborador, el doctor Agustín Sánchez, tenemos pensado en este curso acerca del derecho de la navegación y del derecho aeronáutico. Como todos saben, al estar circunscriptas estas dos ramas dentro de los contenidos de esta materia de derecho comercial, vamos a tratar de hacer especial hincapié en las derivaciones comerciales del derecho de la navegación y del derecho aeronáutico, pero para llegar a eso no podemos soslayar que ustedes tengan nociones elementales de el origen y el desarrollo y la evolución de estas dos ramas del derecho. En particular del derecho de la navegación, dado que según nuestra opinión y tratándose de una ciudad con litoral marítimo donde nosotros vivimos, nos parece muy importante dejarles al menos la idea, la noción de que el derecho de la navegación es una rama que propone un plexo de incumbencias, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el plano profesional, que tal vez no son objeto de una profundización, lo cual nos parece que es interesante y tal vez despierte en alguno de ustedes la llegada de estos contenidos breves y tal vez acotados, despierten el interés por profundizar en esta rama del derecho y siendo así, desde ya quedamos a disposición de ustedes para acercarles el material o la guía que puedan necesitar para ahondar en ese sentido. El enfoque que nosotros pretendemos darle es que al menos se lleven nociones elementales y que para eso tengamos en cuenta que tanto el derecho aeronáutico como el derecho de la navegación se desarrollan en ámbitos diferentes del resto del derecho, que ambos tienen un objeto alrededor del cual giran las relaciones jurídicas y un ámbito espacial diferente. El buque o la aeronave y el espacio acuático o el espacio aéreo son los ejes sobre los que gira, decía, una cantidad de relaciones jurídicas e instituciones con las particularidades que imponen el hecho técnico de la navegación o de la aeronavegación. Por eso definimos a estas ramas del derecho como el conjunto de normas de derecho interno e internacional, público y privado, que regulan las relaciones jurídicas, los hechos y las instituciones que se derivan del hecho técnico de la navegación o de la aeronavegación. Nos parece importante que ustedes tengan en cuenta que estas ramas del derecho imponen una interrelación de ordenamientos jurídicos de diferentes países porque ambas ramas atraviesan la comunidad internacional porque la actividad atraviesa la comunidad internacional. Y en ese aspecto, en ambas ramas, el componente o la característica más fuerte, podríamos decir, es su universalidad, justamente por esta situación. Esa universalidad de estas ramas del derecho imponen el carácter de internacionalidad. Y en ese sentido, la aparición de normas de carácter internacional, ya sea de derecho público o privado,
para proponer la unificación de las normas jurídicas que habrán de aplicarse en estas relaciones jurídicas entre estados o entre integrantes de diferentes países, con lo cual es necesaria la presencia de normas de carácter supralegal, acuerdos bilaterales o multilaterales que propongan normas de unificación para el desarrollo de estas actividades. En ese plano nos parece importante tener en cuenta que tanto en una como en otra rama hay convenios trascendentes en el ámbito del derecho de la navegación. Vamos a ver la denominada Constitución de los Mares, que es la Convención de Montego Bay, más conocida como la Convemar, que dispone en relación al espacio marítimo la idea de mar territorial, consensuada por todos los países que han ratificado esta convención. La idea a partir del mar territorial de una zona económica exclusiva, principios en relación a la preservación del medio ambiente y del recurso marítimo y normas que propician la apertura de posibilidades de desarrollar el comercio marítimo para países en vías de desarrollo que pudieran encontrarse en detrimento en relación con los países desarrollados. Reitero, esta norma es muy probable que muchos de ustedes ya la hayan estudiado, si alguno ya rindió Derecho Internacional Público, pero si vamos a hablar de los antecedentes normativos que vamos a manejar en el transcurso de esta cursada, esta es una convención que los invito a leerla para que en próximos encuentros podamos conversar acerca de sus características. Partiendo entonces de estas normas de carácter internacional, ya vemos tratados de gran envergadura o reglas o cláusulas de estilo generadas por organismos internacionales de carácter privado, pero que proponen normas regulares para insertar en todos aquellos contratos de carácter internacional, como por ejemplo las reglas de York-Amberes o en tema de avería o las reglas de Hamburgo en relación al documento que formaliza el contrato de transporte marítimo que se denomina conocimiento. Todas estas normas, en definitiva, lo que buscan es, reitero, la unificación de la normativa aplicable en las transacciones comerciales y en el mundo del derecho marítimo. Vamos a hablar, por supuesto, también de la ley de la navegación, por eso también los invito a leer la ley de la navegación para un próximo encuentro, porque a partir de ahí vamos a ver la definición del buque y su estatus jurídico y las condiciones desde su construcción para adquirir su personalidad jurídica y también para adquirir bandera, cuáles son las personas que tanto en tierra como en la aventura marítima a bordo tienen participación, y vamos a hablar entonces de propietario, armador, locador del buque, agente marítimo. Vamos a tener cierta detención en la importancia de la figura del capitán y de la tripulación,
y vamos a analizar luego y especialmente el principio de responsabilidad en materia de derecho de la navegación en relación con estas personas físicas o jurídicas que participan de alguna manera de la aventura marítima, y vamos a analizar las limitaciones de responsabilidad, dado que el hecho técnico de la navegación impone en sí mismo un riesgo conocido por todos, con lo cual el principio de responsabilidad pareciera tener algunas aristas particulares en relación a otros sistemas de responsabilidad en nuestro derecho. Vamos a abordar también institutos de los cuales quisiéramos que se lleven una idea, como asistencia y salvamento, abordaje, y también queremos al menos presentarles una idea de cuáles son las responsabilidades de los titulares de estos bienes cuando estos provocan algún tipo de daño en otros objetos o en terceros, y también qué sucede cuando un buque varado, hundido o inactivo pudiera provocar algún tipo de dificultad en la navegabilidad, en el ingreso a los puertos, o tal vez obstaculice el escurrimiento de las aguas, o constituyera un peligro para la preservación de las estructuras portuarias o del medio ambiente. ¿Cuál es la función del Estado en estos casos a través de la autoridad de aplicación? Vamos a ver cuál es la autoridad de aplicación y vamos a analizar en esos casos cuál es la dinámica para poder solucionar estos inconvenientes que el buque, como objeto central de este derecho, puede ocasionar al desarrollo de la navegación. Entonces, vamos a comenzar con un análisis de lo que implica la libertad de los mares y la libertad de la navegación, para de a poco ir discurriendo en los organismos nacionales e internacionales de derecho público y privado que propugnan por la creación de normas que regulen este derecho, y a partir de allí vamos a abocarnos al análisis de, como les decía, con BEMAR, no muy profundamente, pero sí al menos que se lleven una idea de esta norma madre del derecho de la navegación, y luego un análisis de la ley de la navegación, y a partir de ahí algunos puntos sobre algunos institutos que nos interesa que se lleven algún conocimiento, como por ejemplo les citaba, asistencia y salvamento, averías, distinción entre avería gruesa y avería simple, normas de carácter internacional aplicables para la responsabilidad, en fin. Todo el material nosotros lo vamos a estar subiendo, en el sentido de que tenemos elaborado un PowerPoint que sirve como guía, a donde detallamos la bibliografía y también algún fallo que nos interesa que juntos leamos para la comprensión de dadas las características de este bien que se desplaza, cuáles son las medidas que eventuales acreedores pudieran tomar para no tornar ilusorio su derecho en relación con el riesgo que impone para el objeto central de esta materia la aventura marítima, y entonces que se vayan teniendo algún conocimiento de qué implica el embargo sobre la nave y también la indisponibilidad
física y jurídica de la misma, que es la interdicción. Y en ese aspecto, ¿qué participación pudieran tener otros países si se trata de un buque que se desplaza por aguas jurisdiccionales de otros países?